lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarse de nuestra programación. Un placer enorme continuar con ustedes, sirviéndoles, llevándoles a ustedes las noticias más importantes ocurridas en nuestro país y el mundo entero. Gracias a Luis Amayoa y a todo el equipo de prensa de Telenoticias Megavisión. Gracias, bienvenido. Vamos en esta hora y media a hablar de un tema que sin duda alguna nos ataña a todos en cuanto a conocer por qué la baja producción agrícola y agropecuaria y por qué también esa dependencia de productos meramente importados están siendo factores que en algún momento afectan el precio de los productos de la canasta básica. Vamos a hablar acerca de cómo esto está ocasionando, obviamente, una preocupación en los diversos sectores. El Ministerio de Agricultura ha dicho que existen, desde luego, condiciones favorables para poder hablar de una buena producción agrícola frente a un escenario de productores que dicen lo contrario. Bueno, este día vamos a conocer cuál es el rol que tiene que jugar el Estado frente a esta situación. Quiero darle la más cordial bienvenida a Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Danilo, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto, qué gusto estar acá con ustedes en el programa. Un saludo a Luis y un cordial abrazo a las amigas, los amigos consumidores que nos sintonizan esta mañana. Gracias. También en representación de este sector importante de productores agrícolas y director ejecutivo, presidente también de la gremial Campo, nos acompaña Luis Treminio. Gracias por acompañarnos, don Luis. Gracias, bienvenido. Ernesto, por la invitación. Un saludo a Danilo, un saludo a los amigos televidentes y un saludo a los productores agropecuarios. Bueno, a todos nuestros televidentes, como siempre, les exhortamos a que participen, que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios. Ahí está en la parte inferior de la pantalla de su televisor el número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus preguntas. Quiero comenzar un poco conociendo la opinión, especialmente de ustedes como productores agrícolas. ¿Cuál es la situación del tema relacionado con la producción agrícola y estas proyecciones que en algún momento se marcan una, digamos, diferencia entre lo que maneja la estadística oficial y lo que ustedes también están haciendo en campo? Bueno, en primer lugar, nosotros diferimos con la posición del ministro de Agricultura, a pesar que son los datos oficiales o que deberían de ser los datos que se relacionen a la realidad. No es así, pues si hay una buena producción, el sinónimo de una buena producción es producto o bastante producto en el mercado, y es cosa que no está pasando. Nosotros hemos dicho lo venimos diciendo desde marzo del año pasado, que la producción de granos básicos ha bajado. El año pasado el ciclo agrícola 2022-2023 bajó en un 29.43%. Este año siguió bajando un 5% adicional a lo del año pasado, o sea que llevamos más o menos un 34% de reducción en relación al 2021. Y nosotros habíamos dicho que a partir de agosto esa disminución en el sector agropecuario y principalmente en el sector de granos básicos se va a sentir en el mercado. Y es cuestión que está pasando en la realidad. Entonces, por eso es que nosotros mantenemos nuestra posición, y no es por mantenerla, sino que la realidad los está diciendo. Miren, no tenemos productos, se va al mercado de granos básicos, no va a encontrar maíz nacional, no va a encontrar frijol nacional, sino que lo que puede encontrar es frijol y maíz importado. Entonces, por eso es que decimos nosotros, esto es la realidad, pues, y la realidad no se puede obviar por datos que el funcionario, no sé con qué intenciones, está tratando de ocultar. Lo más lógico es decir, miren, tenemos un problema de producción, se justifica ese problema de producción por el
el invierno no ha sido el mejor fenómeno de la invierno. sequía. El fenómeno de la sequía ha venido afectó en el mes de julio, afectó en el mes de agosto. O sea, no es un invento per se, ¿no? No es invento. O sea, es una realidad. Es una realidad y lo pueden comprobar en el campo, y muchos medios de comunicación han ido al campo y han visto la realidad o la situación, cómo está la producción agrícola en estos momentos. A ver, esto se traduce sin duda alguna en el tema de precios, que no ha dejado, y como lo planteaba en un inicio, de llamar la atención y preocupar a diferentes sectores. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes? Y particularmente a mi pregunta el día de ayer, que estudiamos el tema en el comité editorial, hablábamos de que cuál es el rol del Estado frente a una situación de precios como tenemos hoy en día. A ver, Danilo. Bueno, todos los precios de la canasta básica alimentaria, los 22 productos, muestran incrementos importantes. Ahí están el grupo de las legumbres, hortalizas, el grupo de las carnes, huevos, la leche fluida, la tortilla, el pan, el grupo del aceite, todo. Absolutamente los 22 productos tienen incremento, y esto está generando una fuerte contracción en el tema de seguridad alimentaria. Los salarios no alcanzan. El incremento al salario mínimo que se hizo en el año 2021, pues prácticamente ya se hizo humo, se hizo humo, se perdió, porque los incrementos son fuertísimos. Hay que analizar cómo este incremento en la canasta básica alimentaria para las amigas, los amigos consumidores, ¿sí? Solo con respecto a julio de este año, prácticamente la canasta básica alimentaria ha tenido un gran incremento de $4.59 en la CBA urbana y $5.69 en la agropecuaria. Entonces, si nosotros comparamos el costo de la CBA urbana, que es de $255.35 con respecto al salario mínimo, nos estaremos dando cuenta que se está destinando el 77.94% de ese salario con respecto al costo de la canasta básica. 77%. O sea, de 10. Y queda solo disponible $72.24. A ver, voy a ver un poco así para verlo de manera bastante simplista y entenderlo. De $10, 8 prácticamente se está yendo al tema de alimentos. Y le queda $2. Y te están quedando $2. Entonces, si lo vemos en el conjunto de los $327.59, que es un salario ya con descuentos de ley, solo te están quedando, como dije, $72.24, perdón, $72.24 para lo demás. ¿Qué es eso de más? Nosotros hemos calculado el gasto de servicios públicos, agua, electricidad, telefonía, el transporte público para irse a ganar ese salario, el gas propano, etcétera. En eso de servicios públicos, en la cesta de lo que conocemos como servicios públicos, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples, el promedio de pago nacional es de $84.12. Dicho en otros términos, aquellos que ganan el salario mínimo en el sector comercio estarían necesitando $11.88, tanto para pagar la canasta básica alimentaria como para pagar los servicios públicos. Y en el caso agropecuario todavía la realidad es mucho más terrible, porque estarían cerrando con una necesidad de $59.58. Esto tiene un impacto fuertísimo en el tema de la situación alimentaria. Nosotros hemos encontrado que 75.3% de la población salvadoreña ha reducido su consumo de los productos de res, el 40.3% en el tema del pollo, 32.2% de los huevos y el 23% en el tema de lácteos. Dicho en otros términos, la población se está alimentando con macarrones, con espaguetis, con el grupo de las pastas. Que es un poco más accesible en cuanto... Que es un poco más accesible, pero que es delicado en materia de salud por el tema de las enfermedades no transmisibles. Vamos a ver.
¿podríamos aplicar esta misma fórmula a la hora de producir y ver el impacto que ha tenido la sequía en términos de pérdidas y también de costos de producción? Sí, lógicamente sí. O sea, el mercado se maneja oferta-demanda. No tenés oferta, la demanda sube, el precio sube. Entonces esa es la situación que tenemos. Y por eso nosotros es que decimos y volvemos a reiterar que las declaraciones tanto del ministro de Agricultura como del viceministro de Agricultura, al plantear que tenemos una excelente producción y todas las condiciones están favorables para eso, no es tan cierto, pues, porque la realidad es que en el mercado no hay producto, y al no haber producto, esto va a encarecer lógicamente los precios. Por eso es que tenemos que apostarle a la producción nacional, y por eso es que nosotros venimos diciendo que hay que tener prioridades, y este gobierno en el caso del sector agropecuario no es una prioridad del gobierno. Nosotros hemos puesto muchas veces como ejemplo la ley Bitcoin, por ejemplo. Se han invertido $1.000 millones en esta ley. Se invirtieron 500.000 millones inicialmente, y el martes pasado la Asamblea Legislativa aprobó otros 500 millones. ¿Qué se hubiera podido invertir con esa cantidad de dólares? Sencillamente en la producción de todo un año de productos de granos básicos. Ejemplo, si hubieran podido invertir en 376.000 manzanas a un costo por manzana de $1.296.47, una inversión total de 487 millones de dólares. Si hubiera podido invertir 97.000 en 97.000 manzanas de sorgo a un precio de $892 para una inversión de 87 millones aproximadamente. Si hubiera podido invertir en 160 mil manzanas de frijol a un precio de $1.126 por manzana, son 180.000. Total, que si hubiera podido invertir en 9.500 manzanas de arroz a un precio por manzana de $1.608 para 15 millones de dólares en una inversión total. Eso significa más o menos 769 millones de dólares. En total, si hubiera podido invertir 200 millones de dólares para el almacenamiento de estos productos, y al final de cuentas íbamos a tener la producción garantizada para el consumo nacional de un año. Hubiéramos tenido una producción de 18.800.000 quintales de maíz, que es lo que se necesita para la población. Hubiéramos podido tener una producción de 2.900.000 quintales de sorgo, 2.400.000 quintales de frijol, 900.000 quintales de arroz, y en un total en estos 4 rubros 25 millones de quintales, que es el consumo nacional que necesita la población para un año. Ok. A la hora de también examinar un poco el comportamiento de los precios altos que están experimentando, veíamos que un factor que influye en esto es cuando el productor no tiene, cuando recurre a vender sus productos y cae en manos de un intermediario. Ese es uno de los grandes problemas que se puede de alguna manera identificar en esta problemática. Exactamente, o sea, y nosotros hemos venido diciendo, hay que buscar cómo que el gobierno haga compras locales. ¿Para qué? Para que el producto esté en manos del gobierno, y el gobierno puede en determinado momento controlar precios. Nosotros hemos insistido, este es el 4º gobierno que le venimos diciendo, es necesario la creación de una reserva estratégica, y que esa reserva estratégica esté
en control del gobierno. ¿Por qué? Porque con la reserva estratégica pudiera regularse los precios, no de una forma impositiva, sino jugando las mismas reglas del mercado, oferta-demanda. Al no haber producto en el mercado, se saca de la reserva y con eso puedes controlar precios, pero no han hecho eso. A ver, pero eso me trae mucho a la memoria aquel modelo que se tenía en los años 80, el Instituto Regulador de Abastecimiento, que era un rol casi similar a eso. Lo que pasa es que nosotros no hablamos del IRA por la cuestión, todo lo que han satanizado el IRA. Pareciera ser que es hablar de... hablar del IRA es supuestamente hablar de corrupción. Del infierno, corrupción del pasado. Exactamente. Entonces, pero entiendo que hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que busca allanar un camino similar a esto. Sí, pero el proyecto que hay en la Asamblea Legislativa es totalmente al revés, lo hicieron al revés. Primero lo que tenían que haber hecho la Asamblea Legislativa es fortalecer la producción nacional para poder tener producto, para poder abastecer esos centros de abasto. Al no tener producto, ¿de dónde se va a recurrir? Lógicamente de las importaciones. Las importaciones benefician al productor, no lo benefician. Más bien le quita el incentivo de producir. Benefician al consumidor, no lo benefician tampoco, porque podemos ver precios en el mercado que son altos. O sea, si hace una comparación entre el maíz nacional y el maíz importado, prácticamente son 2-3 centavos de diferencia entre los precios. Entonces ese es el problema que tenemos. Yo sobre este tema, Ernesto, Luis, este es un tema sin duda alguna de políticas públicas y pasa por la discusión del tema fiscal. Es decir, ¿a dónde están las prioridades financieras de los ingresos del Estado con respecto al gasto público que se está haciendo? Hacemos este análisis a partir de esta pregunta porque todavía las causas estructurales de la desigualdad existen en el país y son fuertes. Cada vez las brechas se van ampliando. Por poner un ejemplo, hemos notado el incremento de la pobreza de acuerdo a la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, y a estas alturas no tenemos dudas de que la pobreza se va a incrementar aún más, con todo lo que está sucediendo en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de la contracción de los salarios, en el tema en sí mismo de costo de vida. Entonces la desigualdad es fuerte. Yo mismo he dicho en este programa que aquí hay 110 personas, familias multimillonarias, tienen un ingreso aproximadamente de 8.000 millones de dólares. Tan solo una de ellas, de acuerdo a un estudio realizado por Oxfam Internacional, acumula un capital de 5.000 millones de dólares frente a prácticamente 7 millones de salvadoreños y salvadoreñas que están en pobreza. Me llama la atención mucho ese enfoque que tú has planteado de cómo esta situación que tenemos hoy en día, ¿verdad? Estas variables de precios que obviamente están impactando en el poder adquisitivo del salvadoreño, podría de alguna manera acrecentar esos niveles de pobreza que tenemos aquí. Sí, indiscutiblemente lo va a acrecentar. ¿Hay alguna métrica o hay una estadística que nos lleve a...? La encuesta del Banco Central de Reserva, que muestra el tema del endeudamiento, en el año 2022 afirma que el 46% de la población salvadoreña no podría cubrir los gastos de su hogar durante un mes si no se endeuda. Estamos hablando que prácticamente el 52% de la población salvadoreña, es decir, 3.3 millones de personas en este país, están en una situación de inseguridad alimentaria, más de la mitad de la población salvadoreña. Entonces, esto es grave, esto es delicado, estos son los datos y estos son números no para politizar, no partidarizar o ideologizar el tema.
hay que analizarlo desde una política social, desde una política económica, porque sí es preocupante lo que está sucediendo en El Salvador. Cuando yo estoy afirmando de que la pobreza se va a incrementar en el país, no hay duda. No hay duda si la gente está dejando de comer. Ya tenemos datos de personas en los cinturones de pobreza del área metropolitana de San Salvador que no está comiendo. Comencé mi intervención haciéndote la pregunta, ¿cuál debería de ser entonces frente a esta realidad el rol del Estado? El rol del Estado en este momento es de facilitar, por un lado, políticas públicas, llámenle política, llámenle estrategia, llámenle planes, pero para poder enfrentar esta situación. No es cierto que pueda hacer una afirmación de que esto está sucediendo en todo el mundo y por tanto es igual que esté pasando en El Salvador y nosotros sencillamente no estamos actuando. ¿Por qué afirmo esto? Porque en caso contrario no tendría razón de ser que nuestra población, nuestros hermanos salvadoreños y salvadoreñas se vayan a los Estados Unidos a buscar migrar, a buscar ganar mejor de lo que se gana acá. Y allá, aunque hay una inflación que se han disparado algunos precios, sin embargo la población sigue mandando remesas. Desde acá eso no lo podríamos hacer. Entonces se caería un planteamiento de decir de que la situación está igual en todo el mundo. Yo lo que creo es que sí, a pesar de que hay situaciones, hay variables que están afectando a otros países o similar situación respecto a El Salvador, sin embargo es responsabilidad de quienes están en el ejercicio del poder, desde el Estado, desde las autoridades públicas de gobierno, tomar las medidas necesarias correspondientes para enfrentar esta situación. El tema fiscal, este es un tema que para mí tiene que entrar a la discusión con actores y las autoridades de gobierno para llevarles propuestas. Hay que ser propositivo, creo yo, frente a las autoridades de gobierno y decirle, miren, estos son los datos, estos son los números, esta es la realidad, y a partir de eso hagan los ajustes necesarios. Por ejemplo, ¿cómo es posible? Aquí les voy a dar un dato, hablando de políticas públicas. El caso del combustible. El caso del combustible, con los precios que estamos teniendo aproximadamente para un consumo de 48 galones de combustible en promedio mensual, se están yendo aproximadamente $250 de más de lo que teníamos en el precio de hace 12 años, para que tengamos idea. Entonces, eso es un impacto al bolsillo de la familia salvadoreña, sí es un impacto. ¿Cuál es la medida? ¿Qué medida se debería de tomar? La estructura fiscal que es correcto, examinar la estructura fiscal. Se mantiene vigente hablando de la estructura fiscal. He puesto el caso del ejemplo de 110 familias o personas en este país que son multimillonarias. ¿Qué tipo de impuestos están pagando estas personas? Porque, ojo, no nos engañemos, nosotros podemos ver personas en los centros comerciales y cualquiera diría que están comprando. Eso es puro espejismo. Estamos hablando de 3.3 millones de personas, 3.300.000 salvadoreños y salvadoreñas en situación de inseguridad alimentaria, que no puede ir al centro comercial. A ver, Luis, yo recuerdo que ante ese planteamiento de ustedes como productores, cuando plantean, cuando hacen referencia de las necesidades de tener claridad para poder establecer un plan de reactivación de la agricultura, han salido al paso algunas versiones de funcionarios de la cartera de Agricultura sosteniendo que detrás de todo esto lo que hay es una agenda política electoral precisamente para poder desestabilizar y de alguna manera pues vienen a desmentir lo que ustedes en su momento plantean. O sea, con ese planteamiento es un planteamiento simplista y pudiera ser que fuera una agenda política partidaria si solo a este gobierno se le
hubiera dicho las cosas. Pero nosotros es el cuarto gobierno que le venimos diciendo. No hemos estado apegados a ningún, en los últimos 4 gobiernos no hemos estado apegados a ningún gobierno de la República. A los 4 le hemos dicho, miren, esto debe ser la ruta que debemos de trazar para mejorar la situación del sector agropecuario. Hemos propuesto la necesidad de subsidios para mantener la agricultura. Y ellos dicen, no, estamos subsidiando la agricultura, damos un paquete agrícola, pero nosotros desde el inicio que surgió el paquete agrícola lo dijimos, este es un paquete agrícola con fines electorales, y si no miremos el listado de los que son beneficiarios del paquete agrícola. Uno de los ministros del gobierno pasado, digamos, Oreste Ortiz, dijo que el 33% de los que reciben paquetes no eran productores. Un ministro de este gobierno actual dijo que el 25% de los que reciben paquetes no son productores. Entonces está mal diseñada la entrega de paquetes agrícolas. No se está entregando a los verdaderos productores. Entonces debería de buscar cómo mejorarse el sistema de entrega de paquetes agrícolas y darlo al verdadero productor. La otra cosa que nosotros decimos, hemos dicho, hay que exonerar el IVA a los insumos agrícolas. ¿Por qué? Porque El Salvador es uno de los países de Centroamérica que tiene el costo de producción más alto. ¿Y por qué? Porque pagamos el IVA. En los otros países no se paga el IVA por los insumos agrícolas. Entonces, esa es la situación. Si eso es decir que estamos haciendo política partidaria, entonces vamos a seguir haciendo política partidaria. Vamos a seguirle diciendo al gobierno, hay que subsidiar la agricultura, hay que comprar productos nacionales. Le dijimos en el 2020, cuando estaban preparando las canastas alimenticias que iban a repartir, está saliendo la producción nacional, le estamos ofertando a $12 el quintal de maíz. Se fueron a Sinaloa, compraron a $13.50, o sea, $1.50 por arriba del precio que nosotros lo ofrecimos. Su acercamiento, su respaldo en una fotografía que vi a una fórmula presidencial por ser motivo para poder haber hecho esa consideración. No ¿sí? Necesariamente. Nosotros, ese respaldo fue de la sociedad civil. Nosotros presentamos a Joel Sánchez en su momento para que lo retomara un partido político, lo retomó un partido político y hasta ahí quedó las cosas. O sea, nosotros consideramos que hay que buscar cómo cambiar el sistema económico del país. Ok. A ver, tengo una pregunta ahí que, por cierto, refuta tus planteamientos, Danilo. Le voy a dar lectura para que me le puedas dar respuesta a esta inquietud que presenta un televidente. Ahí está en la parte inferior también el número para que usted lo llame. Bueno, la pregunta dice así. Qué lamentable planteamiento del representante del CDC, ¿verdad? El que existan personas con un poder adquisitivo mayor no es causante de la pobreza del país. El problema son las políticas públicas que se implementan. El asistencialismo es malo en cualquier parte del mundo. Bueno, yo no he dicho de que el poder adquisitivo de otras personas que sea mayor sea causante de la pobreza. Sí estoy de acuerdo con que el problema es de políticas públicas, pero muchas de esas familias que tienen los recursos, que estamos hablando de 110 multimillonarios en este país, hay que ver cómo han generado la acumulación de capital. Y eso sí tiene que ver con políticas públicas porque en su mayoría no los ha tocado, y a quienes sí ha tocado es a la mayoría de la clase media y a la gente que está en situación de pobreza, que todavía las políticas públicas no terminan de beneficiar a esta clase pobre e inclusive, lo voy a decir, a la clase media vulnerable. Ok, voy a hacer una pausa comercial, son las 7 de la mañana en punto. Danilo, una situación similar a la que se vivió posterior a la situación del COVID trajo consigo la implementación de 11 medidas compensatorias aprobadas en la Asamblea Legislativa. ¿Podríamos estar pensando en reactivarlas
estas creo que algunas están vigentes, otras no. Voy a hacer un poco la pausa y luego hablamos con estos y otros elementos después de esta pausa comercial. No me cambie. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar este análisis de la situación actual de la agricultura y el tema de precios altos de la canasta básica y su impacto en la población, quiero decirles a ustedes que llegó el Skin Fest en Farmavalue. Por compras de productos dermocosméticos y al pagar con tu tarjeta de crédito Farmavalue da Vivienda, recibes hasta un 45% off en marcas participantes. Así es que visita tu sucursal favorita desde este día. Así es que puedes hacerlo ya. Bueno, continuamos un poco en el análisis que estamos llevando a cabo esta mañana con Luis Treminio, presidente de Campo, y Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Hacía reflexión de la importancia que tiene de poder actuar en una situación como la que se está presentando hoy en día. En el pasado la experiencia nos llevó incluso a la misma Asamblea Legislativa a aprobar 11 medidas compensatorias presentadas por el gobierno. Algunas creo que están vigentes y otras no. ¿Cuál es el examen que se hace a esta situación? Bueno, yo diría que de las 11 medidas, como lo hemos indicado en otras ocasiones, algunas de esas medidas eran de carácter administrativo. ¿Qué quiere decir? Que ya están contenidas en la ley. La ley de hidrocarburos, el tema de ley de protección al consumidor, todo lo que es andar verificando precios, medidas, inocuidad, que si la calidad del combustible, el tema de reducir los aranceles, eso era difícil de que aplicara porque ya estamos en el marco del CAFTA y entre los productos regionales centroamericanos no existe eso, y de lo que estoy afirmando, pues aquí está la realidad, porque El Salvador es un país altamente dependiente de la importación de hortalizas, 93.6%, y estamos viendo de que eso no ha generado ningún impacto para la reducción de la canasta básica alimentaria. La única medida que creo que generó cierto impacto fue el tema del combustible, cuando se eliminó precisamente varios de los impuestos que están cargados al combustible. Esta es una de las medidas que debiera de ser evaluada, que debiera de ser retomada. Se ha quitado, se ha eliminado, debiera de ser retomada. Pero a mí me parece que también debieran de tomarse otro tipo de medidas. Yo creo que hay que hacer una revisión ya urgentemente desde el tema de la ley de protección al consumidor. Invito a la Defensoría del Consumidor a aplicar la ley de protección al consumidor con las irregularidades que está cometiendo ANDA contra los usuarios. Ayer, por ejemplo, me estaba recibiendo un recibo de un usuario que estaba consumiendo 40 metros cúbicos de agua en promedio y que ahora le está llegando por 110 metros cúbicos de agua a partir del cambio de medidor. Eso significa que su factura se les ha incrementado en 300 y pico de dólares de 33 y pico de dólares que estaba pagando. ¿Eso afecta el bolsillo de la población salvadoreña en las condiciones que estamos? Sí. Entonces hay que revisar aquellas situaciones que están afectando a la población salvadoreña y que indiscutiblemente provocan más pobreza, más encarecimiento del costo de vida, etcétera. Pero yo sí creo e insisto de que en materia de revisar las políticas públicas y el tema fiscal hay que hacer una apuesta en lo que es a la situación de la matriz agropecuaria de carácter nacional. Lo que estaba diciendo Luis, de que ya ellos llevan varios años presentando a los distintos gobiernos de que se invierte en la estructura agropecuaria, no se ha hecho, ni en los anteriores, ni en el actual se está haciendo. Entonces, y esto sí hay que ponerle atención.
Y este no es un planteamiento que se hace para estar criticando al gobierno, no, yo creo que sí hay que ponerle muchísima atención debido a la situación de inseguridad alimentaria que se está generando en este momento en el país. Si no se hace una apuesta al sector agropecuario, vamos a tener, como dije, más incremento de pobreza. ¿Quiénes somos los afectados? Nosotros y nosotras las consumidores. Usted que me está viendo desde ese lado de la pantalla, al otro lado, somos las personas más afectadas porque usted está viendo cómo en efecto está haciendo todo lo posible, lo humanamente posible para estar comprando y adquiriendo los alimentos para su familia, para sus hijos e hijas. A ver, Luis, este proyecto que se ha presentado a la Asamblea Legislativa, que en algún momento emula lo que podría ser lo que el IRA fue en los años 80, ¿ustedes lo han estudiado? Sí, nosotros lo hemos estudiado. La Ley Integral de Comercialización Agropecuaria, hemos dicho y hemos criticado los procedimientos que se están dando en dicha ley, porque se promueve en primer lugar los centros de abasto y volvemos al inicio. O sea, estamos diciendo que hay que promover primero la producción agropecuaria. Si no promueves la producción agropecuaria, ¿qué producto vas a llevar a esos centros de abasto? Lógicamente vas a tener que importar para que funcionen. Y al importar, eso no beneficia al productor nacional. Un poco retomando lo de las 11 medidas. Nosotros en su momento, cuando hicieron las 11 medidas, dijimos, miren, de estas medidas no nos parece una en específico, que es quitarle el arancel a la importación de maíz. ¿Por qué? Porque en el 2004, cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio, las organizaciones agropecuarias de El Salvador hicimos todo un sinnúmero de actividades para que el maíz nacional quedara protegido, y quedara protegido de cara al maíz que iba a venir importado, y lo logramos. El Salvador fue el único país que dejó protegido el maíz con un arancel del 20%. Para que ingresara maíz de los Estados Unidos tenía que pagar el 20%. Al quitar esa medida, prácticamente los ponen a competir contra maíz subsidiado de los Estados Unidos. Mucha gente dice el subsidio no es bueno. En los países desarrollados se dan subsidios. En los Estados Unidos la producción agrícola está subsidiada y tiene el 60% de subsidio. Aquí el paquete agrícola significa solo el 5% del costo de producción. Bueno, el transporte colectivo está subsidiado. Exactamente. El precio, la tarifa, ¿no? O sea, ¿por qué no subsidiar algo tan elemental para la población que es la alimentación? A eso es que nosotros En resumen, la seguridad alimentaria del país está en peligro. Exactamente, está en peligro. Pero los funcionarios de agricultura sostienen todo lo contrario, Luis. Por eso, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que nosotros estamos hablando de realidad, hechos concretos. Te puedes ir al campo, se pueden ir al campo, los medios de comunicación, los invito a todos a que vayan y que tomen la producción, que vayan y que digan, esta es la producción, que le pregunten a los productores y van a ver que el rendimiento de este año ha bajado bastante. O sea, han habido pérdidas que no las podemos obviar. Eso es lo que se está planteando y eso es lo que estamos diciendo. Si bien es cierto, ellos tienen los datos oficiales, pero esos datos oficiales se contradicen con la realidad. ¿Por qué? Porque en el mercado no hay producto, y si no hay producto es que no hay producción. Nosotros en su momento, cuando el año pasado dijimos, ahorita hay producción, se están dando todas las condiciones para la especulación. La Defensoría del Consumidor lo comprobó, eso fue el año pasado, pero este año estamos diciendo, a partir de agosto no iba a haber producción. Que vayan y que compruebe la Defensoría del Consumidor y va a encontrar que en el mercado no hay producto nacional, no hay maíz nacional, no hay frijol nacional, sino que el maíz y el frijol que hay es
maíz, frijol importado. Podríamos hablar, y no quiero parecer aquí ¿cómo se le llama? Apocalíptica, digamos, la apreciación o la pregunta. ¿Podríamos hablar de escasez? Ya estamos en escasez. ¿De alimentos? Sí, estamos en escasez de alimentos. Tenemos una crisis alimentaria que no solo Campos, no solo la CDC está diciendo, sino que la está diciendo la FAO, la está diciendo PMA, la está diciendo Naciones Unidas, la está diciendo OMS al incluir a El Salvador en uno de los 22 países que tienen mayor nivel de desnutrición en la niñez, o sea que ya estamos en ¿Y el banco de reserva que tenemos nosotros? Tenemos un banco de reserva de alimentos, ¿no? No sé dónde está. No hay. O sea, no existe una reserva estratégica. Somos el único país de Centroamérica. Yo entiendo que hay bodegas de reserva estratégicas. No hay. O sea, están los que utilizó el IRA, se están deteriorando, están abandonados. No tenemos una reserva estratégica. El gobierno no tiene una reserva estratégica. El poco maíz que está en graneros son los graneros de las industriales que lo ocupan para el procesamiento de la harina de maíz, pero no tenemos una reserva estratégica. A ver, Danilo, ahí tenemos una pregunta que, por cierto, hablando del transporte colectivo. Mira, sí estoy de acuerdo, dice, con el caballero. Dice, no alcanza el sueldo mínimo, dice, y a eso se le agrega el tema del transporte público, que nos cobra 50 centavos y el rótulo dice 20 y se le cuestiona al motorista, dice el patrón, dice esto pasa en la ruta 40C, por ejemplo, todos los días. El sueldo no alcanza, ¿no? Toda la canasta básica está acá. Sí, es que estos son los temas, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Cuando yo puse el ejemplo de AMDA, estamos hablando del día a día, Ernesto, del día a día de la población. Podemos hablar de la macroeconomía, pero yo creo que es importante enfocarse en la micro, en el día a día, de cómo la gente está sufriendo, sintiendo el impacto de la situación económica. Ahí esa es una denuncia que está haciendo un usuario con el tema de incremento al cobro del transporte colectivo. Alguien me preguntaba por Twitter sobre el tema de la vivienda. Sí, carísimo. Ya dentro de poco vamos a actualizar el costo de vida, que cuando lo hicimos en el año 2018, a finales del 2018, el costo de vida en El Salvador era de $706 y ahí habíamos calculado el alquiler de la vivienda. Ahorita eso está disparadísimo. En el tema de vivienda solo quiero decir que 39% del área urbana y 61% de hogares en la zona rural se encuentran en condiciones de asentamientos informales, marginales e inadecuados. Esta es una gran deuda. Volvemos aquí al tema de políticas públicas. Hay que entrar ya a la discusión del incremento al salario mínimo. Es una discusión que a mí me parece. Le pregunté al ministro de Trabajo, por cierto. Lo vi. Viste en la entrevista, me dijo que no había en este momento, digamos, reuniones. Sí, pero dijo en el medio de comunicación que empieza la discusión sobre el tema del incremento. Va a empezar la discusión del incremento al salario mínimo. Ya toca. Según la ley, cada 2 años se revisa. Se revisa y al tercer año debiéramos de estar incrementando el salario mínimo. Nosotros vamos a presentar una propuesta al señor ministro de Trabajo que le estamos construyendo junto con los sindicatos y otros actores y sectores para decir cuánto es lo que en realidad tiene el costo de vida y cuánto debiera de ser el incremento al salario mínimo en este país. Luis, yo soy agricultor, vivo en Moncagua. Moncagua es San Miguel, ¿verdad? ¿Sí? La cosecha de mayo semestre se perdió, dice. Y este año no me dieron el abono. Bueno. O sea, eso es lo que los productores le están diciendo al ministro de Agricultura. Mire, sí, no están las condiciones, este invierno no ha dado las condiciones para tener una buena producción. O sea, se están perdiendo las cosechas. Por ejemplo, ahorita un productor me acaba de enviar un video que la lluvia de anoche le inundó toda
La parcela. La parcela. A ver, no sé si podemos, mostrémoslo ahí, que tal vez podemos. Bien inundado, ¿no? Sí, ahí está la pérdida. Sí, ahí está. Ahí está déjenlo. la pérdida, claro. Ok. Por un lado tenemos ¿cómo se le llama? El cinturón seco, ¿no? Así se le llama, ¿no? Y por otro lado también tenemos el corredor seco, sí, gracias, perdón. Y por otro lado sí tenemos lluvia de repente, ¿no? Que inundan. Y pierden, y se pierde la cosa. A ver, regresemos un poco porque me llamó mucho la atención el hecho de que vamos a estar hablando de escasez, o ya estamos en un periodo de escasez, Luis. ¿Qué se debe de hacer por cuestiones de tiempo? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué plan hay, no? Para poder de alguna manera garantizar o evitar que una escasez de productos golpee más, en este caso, a la población. El problema que tenemos ahorita es que este año ya no podemos hacer nada. Ya prácticamente el invierno Estamos condenados a seguir importando, entonces, si es que no quieren vender, porque creo que todos están buscando también. Exactamente, o sea, si los quieren vender, estamos destinados a la importación. ¿Por qué? Porque este año ya no podemos hacer nada, ya se fue prácticamente el invierno, ya no se puede sembrar. Lo único que se pudiera sembrar es en las zonas de riego o en los humedales después que termine el invierno, pero son muy pocas. O sea, en sistema de riego, los 3 sistemas de riego que tenemos, Zapotitán, Tecoyo y Lempacahuapa, que es el sistema de riego que tiene años de no funcionar. O sea, no tenemos cómo abastecer el país con la producción agrícola de este año. Y nosotros seguimos insistiendo, tenemos tiempo para prepararlos para el siguiente año, porque en la medida que no los preparamos, vamos profundizando la crisis alimentaria. Nosotros lo dijimos en el 22, no se dio las condiciones para tener una buena producción, lo seguimos proponiendo en el 23, no se dieron las condiciones, y si en el 2024 no se dan las condiciones de apoyo de parte del gobierno, vamos a llegar a lo que las Naciones Unidas está pronosticando de una hambruna a nivel nacional. Ok, vamos a ver cuál es en resumen también tu plan, tu propuesta, que como CDC podríamos conocer esta mañana de cara a lo que hemos conversado. Mire, yo creo que ya hay hambre, lo hemos dicho. El gobierno debiera de estar distribuyendo en este momento ayuda alimentaria. Yo invito a los organismos del sistema de Naciones Unidas, al PMA, a la FAO fundamentalmente, a que hagan un mapeo sobre los cinturones de pobreza del área metropolitana de San Salvador, porque ahí hay hambre. Tercero, a mí me parece el tema de políticas públicas. Tiene que entrar la discusión fiscal para reorientar los recursos necesarios para llevar más poder adquisitivo a la población salvadoreña. Hay que atacar todos estos cobros ilegales que está haciendo, por ejemplo, ANDA, los cobros que se están manejando en materia de la prestación del servicio público del transporte y, por supuesto, entrar a la discusión del salario mínimo. Ok. Les agradezco a ambos el que me hayan acompañado esta mañana. Yo recuerdo que hace como 2 meses o un mes, creo, no, 2 meses estuvimos acá también. ¿Cómo no? Y creo que es bueno ir midiendo paso a paso lo que está ocurriendo en el mercado de precios, ¿verdad? Y sobre todo de la producción agrícola. Gracias, Luis, por habernos acompañado. Gracias a usted. Gracias también a ti, te agradezco mucho. Vamos a la pausa y luego regresamos con más. Bien, gracias por la información a esta hora de la mañana. Vamos a darle paso a nuestra segunda parte del programa de Diálogo 21. Quiero saludar al presidente de ETESAL, Edwin Núñez, que nos acompaña esta mañana, con quien vamos a hablar acerca de todos los proyectos desarrollados por esta empresa transmisora de energía en El Salvador, con 23 años de existencia, 24 de estar en la vanguardia de la región, transmitiendo energía eléctrica. Vamos a hablar acerca de su plan de expansión y también el uso de nuevas tecnologías. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Edwin. No, gracias a ti, Ernesto Riveras. Un saludo a todos los televidentes y también a toda la diáspora
que nos mira alrededor del mundo, que son una parte importante no solo de tu audiencia, sino que de este cambio que está teniendo el país en todos los aspectos. Gracias. Bueno, y extra cámara hacíamos una reflexión de cómo el país está enmarcado en un contexto de seguridad que, por cierto, para toda la parte operativa también de ETESAL me imagino que ha sido provechosa, ¿no? Sí, el presidente Nayib Bukele ha llevado a este país de ser uno de los países más inseguros del mundo a el país más seguro. Esto pasa también no solo por el tema de mejorar las inversiones, sino que también, y lo hablábamos hace un momento, uno en sus casas, con sus hijos, para vivir en tranquilidad y dejar salir. Nosotros tenemos hijos adolescentes y nuestros hijos ahora pueden salir sin ningún problema. Antes uno estaba, o sea, no lo podía dejar que fuera a un lado, que fuera a otro, o estabas con el miedo. Yo creo que cuando nosotros entendemos lo que ha pasado en El Salvador y lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele es romper ese esquema no solo de inseguridad, sino que ha salvado las próximas generaciones del país. Cuando tú entendés eso, que ha salvado las próximas generaciones, que estas generaciones ya no van a volver a hacer y seguir esta ruta de las maras o de la criminalidad, tú decís, o sea, realmente vamos hacia otro país, porque lo que todos los salvadoreños necesitan es seguridad. Y eso pasa por todo. Nosotros veíamos en las colonias cómo la gente ponía su panadería, su venta de pan, su tienda, todo lo que... pero ya no, porque lo tenía igual monopolizada los grupos criminales. Sí. Ahora, nosotros vemos nuevamente que los salvadoreños se han lanzado a todos los emprendimientos que siempre han hecho, que siempre hacían, que ahora lo pueden hacer libremente sin el problema de las rentas, hasta el transporte colectivo. Vemos que lo acaban de decir, la mesa del transporte, que ya no tienen renta. O sea, este país está cambiando y como lo decimos, y aquí lo voy a hablar como padre, como usted que nos está viendo, que es padre o madre de familia o abuelo, usted sabe que este país ahora es mejor para nuestros hijos, para todas estas generaciones, no solo para nosotros, sino que es mejor, y eso es lo importante. El presidente ha roto el esquema de inseguridad de las pandillas y ha llevado el país a salvar las próximas generaciones. Qué bueno, por eso quise un poco colocar lo que vamos a hablar acerca de todos los proyectos novedosos y los planes de expansión que tiene ETESAL, precisamente en ese contexto. Y hoy, que también se da, entra a su fase número 24 de existencia. Cuéntame un poquito, ¿cómo está ETESAL? El próximo mes, el mes de octubre, vamos a cumplir ya 24 años de existencia. Somos, y lo dijimos en la entrevista anterior, y lo explicábamos rápidamente, está la generación. Nosotros llevamos la energía a través de la transmisión a las distribuidoras, y las distribuidoras la llevan a la casa, a la industria o a cada uno de los diferentes lugares. Creo que pasar por 24 años, pero principalmente estos 4 años que hemos hecho que la empresa comience a tener una nueva visión, por supuesto, una visión que el presidente Nayib Bukele nos ha pedido que llevemos, que es no solo la ejecución de los proyectos en menor tiempo, sino que la utilización de las últimas tecnologías. Nosotros en ETESAL recientemente, en el mes de agosto, inauguramos la subestación El Volcán, una subestación que ha venido no solo a dar la posibilidad que más usuarios, cuando hablamos de usuarios no hablamos de personas, hablamos de un usuario en una casa, una industria, y ha dado la posibilidad que más usuarios puedan conectarse. Tú sabes que en esta calle que va de La Gloria a Popa, ¿verdad? Esta calle ha comenzado a tener un gran desarrollo, toda la calle Integración. Sí. Desarrollo no solo de viviendas, sino que también industrial. Para que estas viviendas o estos proyectos puedan tener factibilidad de energía, ¿verdad? Es la subestación El Volcán la que da esa posibilidad. Y no solo para la parte habitacional, sino que también para la parte turística. El Volcán, cada día hay nuevos negocios y nuevos emprendimientos o nuevos proyectos que se están haciendo de diferentes hoteles, restaurantes. Y entonces esta subestación le da la capacidad a toda la zona. El Volcán, que es Saltepeque, Santa Tecla, San Salvador, y por supuesto desarrollarse. Sin transmisión, yo siempre tengo una frase que dice, sin transmisión no hay transición al desarrollo, porque si tú no tenés la capacidad de servir esta energía,
No puede haber ni nuevos proyectos de vivienda, ni tampoco puede haber nuevos polos de desarrollo de la industria. A ver, en ese mismo contexto de realidad, me gustaría que pudiésemos ver el antes y el después, porque tú decías muy bien, ¿verdad? Tienes 4 años de estar al frente y sin duda alguna ahora ETESAL juega un rol diferente a lo que en el pasado se tenía. Sí, primero entendamos que ETESAL antes la gente no sabía ni que existía. ¿Verdad? O sea, ETESAL era muy poca gente solo la relacionada al tema eléctrico. Los salvadoreños no conocían. Y es que toda esa ETESAL. Transformación que sufrió a partir de la privatización y todo el esquema. Sí, pero aún así, la gente, es más, hasta yo siempre hago el chiste que hasta el logo era un círculo azul, como que era un logo de cable. La gente no sabía, veía a alguien de ETESAL y no sabía que era una empresa eléctrica. Hasta en eso, y lo digo cada día y en cada entrevista, que lo más importante que encontré de ETESAL son las personas, gente capaz y profesional. Lo que pasa es que también con una dinámica diferente. La dinámica que en el gobierno del presidente Nayib Bukele es una dinámica que hace que las personas puedan desarrollarse y dar su mejor potencial. Y es lo que ha pasado en ETESAL. Por eso nosotros estamos justamente en este mes inaugurando ya otra subestación. Y así vamos a hacer en lo que resta del año. Tenemos diferentes proyectos que estamos listos para inaugurar. Estamos hablando de la subestación Talnique, que vamos a inaugurar el 28 de septiembre, ¿verdad? Una subestación la cual va a dar la posibilidad de toda esa zona industrial y toda esa zona que está creciendo, la parte de Colón y todos estos municipios. También estamos próximos a inaugurar nuevas subestaciones, subestación Apopa, subestación Chalatenango. O sea, hay un plan de expansión, ¿no? Sí, pero eso ya es una realidad. Ya son las inauguraciones, que estamos concluyendo estos proyectos. Estamos hablando de la columna vertebral de todo el sistema eléctrico. Es que esa es la clave. ETESAL es la columna vertebral del sistema eléctrico, y el presidente siempre piensa no solo en las zonas urbanas, sino que en las zonas deprimidas. Nosotros recordemos que Chalatenango, Morazán y todos esos departamentos de la zona norte siempre estuvieron olvidados. Hoy por hoy estamos ya por terminar, ¿verdad? Estamos pensando justo para el mes de diciembre o enero inaugurar la nueva subestación Chalatenango, la cual va a dar una gran posibilidad a toda esta zona de Chalatenango, pero también a Cabañas. Y por supuesto esta va a conectar con la subestación que estamos en construcción de Morazán. ¿Qué quiere decir? De que toda esta zona que antes eran olvidadas, hoy en el gobierno del presidente Nayib Bukele son tomadas en cuenta. ¿Por qué? Alguien puede decir, pero aquí ahí vive poca gente. Pero es que eso no es un factor para tomar las decisiones de país que hoy por hoy se toman en este gobierno, sino que da la posibilidad de que la gente pueda tener no solo energía más confiable, sino que también la posibilidad de que hayan nuevos polos de desarrollo. Cuando nosotros hablamos de la energía, hablamos que para mantener el precio lo que necesitamos es mayor generación. Y la mayor generación tiene que ser a costo cero o el menor costo posible, para que esa generación entre al mercado y haga que el precio se mantenga o se pueda abaratar. Para que estas generaciones puedan entrar al país, ya lo estamos viendo, Ventus, estamos viendo Capela Solar, estamos viendo Energía del Pacífico, y estamos viendo mucha inversión que está tocando las puertas de ETESAL para poderse conectar a la red de transmisión del país. ¿Beneficia entonces el tema de la diversificación de la matriz energética? Exactamente. Siempre va a tener que ocupar la carretera ETESAL. Siempre van a tener, pero lo importante es que entre mayor generación de energías renovables, entonces el precio se hace mucho más barato para la gente, pero también garantiza que si hay cualquier problema en el país se pueda siempre tener el abastecimiento de energía. Si hay problemas, digamos, de abastecimiento de algún tipo de la matriz, pues se pueda cubrir con esta. Estamos hablando de 26 subestaciones en todo el país, ¿no? 26 subestaciones distribuidas por todo el país, pero no solo es, ETESAL, como lo decimos, siempre tiene dos funciones. Primero, el mantenimiento de estas 26 subestaciones y de todas las líneas de transmisión que recorren el país. Pero segundo es el plan de expansión.
Y eso es lo importante, porque ya aquí hay un equipo eficiente y capaz. Pero en el plan de expansión estamos hablando de que no solo es cumplir este plan ya en este periodo que estamos justo por concluir de los 5 años, sino que también qué es lo que viene para el futuro. Y esta creo que es la clave. El presidente ya no está pensando en los planes de expansión que son para 5 años. El presidente está pensando para 15, 20 años que el país pueda tener la capacidad y que pueda tener toda esta columna vertebral por todo el país para poder dar no solo la energía a los salvadoreños, sino que también tener capacidad de recibir todas estas inversiones, no solo para polos de desarrollo o para polos de vivienda, sino que también para que podamos generar la capacidad que en todos lados del país se pueda instalar parques en este caso, pues, de energía solar. Ok, veamos un poco este mapa que teníamos ahí muy interesante para poder describirlo, ¿no? O describir realmente cómo está, digamos, todo ese plan de expansión y de conexión que se tiene. Entiendo que esto digamos, se amplía también al marco regional, ¿no? Sí. Estamos conectados con Centroamérica. Tú ves la línea amarilla, esta línea amarilla es la que corresponde a toda la línea de 230. Cuando 230 quiere decir de que entre mayor capacidad tiene la línea, hay menos pérdida de energía. Entonces nosotros vemos cómo viene la línea desde Guatemala, ¿verdad? Y esta línea pasa hasta Honduras. Entonces, la posibilidad de poder nosotros participar de este mercado regional es importante. Y también nosotros vemos, ahí no están todavía las nuevas subestaciones que te decía, Chalatenango y Morazán, que son las que van a ayudar a completar. Tú ves esa parte que no tiene líneas y que no tiene subestaciones. Justo iba a preguntarte eso. Es decir, ahí falta como posicionar las nuevas subestaciones porque no las hemos inaugurado. Justo al inaugurarlas, como pasó con la nueva subestación El Volcán, pues ya aparecen y ya comienzan a funcionar. Instalar o construir una subestación no es así nomás, porque lleva no solo permisos locales, ¿verdad?, de la unidad de transacciones, por supuesto permisos regionales de CRIE, permisos de EOR, que son los permisos que te permiten realmente que esa subestación poderla meter al mercado regional de energía. Y eso da la posibilidad, por supuesto, y lo hemos sido en los últimos meses, ya no importadores como éramos antes, sino que exportadores hacia los vecinos. Se hacen transacciones con mercados eléctricos, digamos, de la región, ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo que se llama el proyecto de el CIEPAC. El CIEPAC. Sí, ¿cómo funciona esto? El mercado eléctrico es oferta y demanda. ¿Quién tiene el mejor precio? Aquí, o hay contratos bilaterales entre, por supuesto, generadoras y empresas que se hacen a nivel regionales. Pero lo importante es que está la posibilidad de que la energía o el excedente de energía se pueda vender a la región y, por supuesto, países que lo necesitan dentro de esta interconexión del CIEPAC. A ver, tú me hablabas del uso de nuevas herramientas de tecnología, ¿no? Estamos por inaugurar ya en los próximos meses un sistema que se llama, es de bancos de capacitores. Estos van a estar instalados en diferentes subestaciones en el país y lo que hacen es que nos mejoran la calidad. Esto te da la posibilidad de que en una subestación, en vez de tener más transformadores, te da la posibilidad que tú puedas mejorar la calidad de la energía y que no haya ningún problema en dicha subestación. Así que recientemente también estamos trabajando en un proyecto que son los Smart Valves, que esta es una tecnología única en el mundo. Esta es una empresa que fabrica esta tecnología y esta lo que hace es que cuando hay una sobrecarga en una línea, ¿verdad? Hay una sobrecarga, esta sobrecarga viaja por donde es más fácil. Esto lo que hace es que si hay una sobrecarga pueda dividirse en las diferentes líneas y esto facilita realmente la posibilidad o mejora el sistema. El Salvador no solo está pensando en ampliar y a completar su anillo de transmisión alrededor del país. El presidente nos ha pedido
no solo que trabajemos duramente en preparar el país para 15, 20 años, sino que también en tecnología. La tecnología que se está, no solo, esa que te digo, Smart Balsa, una tecnología nueva de hace 3 años que se ha identificado y ya está alrededor de todo el mundo. Está en Inglaterra, está en Estados Unidos, Colombia la tiene, Grupo EPM la ha instalado en Colombia, y entonces es tecnología que sirve para la energía de potencia. Esto ya es electrónica de potencia. Ok, me decías que son bancos de capacitores. Los que vamos a inaugurar, bancos sí. de capacitores. Ok. Esto los vamos a inaugurar, están instalados en diferentes subestaciones que son para mantener la eficiencia del sistema eléctrico nacional, pero también regional. A ver, cuando tú hablas de proyectar y me decías, bueno, vamos a hablar acerca también de los proyectos estratégicos a futuro, ¿no? ¿Cómo se ve ETESAL a futuro, no? Bueno, ETESAL, nosotros nos vemos y ya lo estamos haciendo, bueno, primero siendo más eficientes. Sí. Te voy a decir una palabra, siendo más eficientes, porque cuando tú hablas de proyectos de expansión, en el caso de construcción de subestaciones y líneas, esos proyectos antes eran larguísimos y llevaban mucho tiempo. Pues nosotros lo que estamos buscando con nuestros equipos, y por supuesto hemos incorporado gente joven también, ¿verdad? Para que se vaya preparando con la gente que ya está, y siendo como ese lugar donde las nuevas generaciones pueden prepararse, pero también que sirva para poder hacer ese relevo generacional en este tema tan importante que es la transmisión de energía. Nosotros estamos claros que el futuro de ETESAL es ser y seguir siendo una empresa líder, como lo es ahora, una empresa ejemplo en la región centroamericana, siendo una empresa más eficiente y por supuesto una empresa que pueda servirle a los salvadoreños. Bueno, voy a hacer 7:44, me piden una pausa, la última del programa. Cuando regresemos, entiendo que también ustedes, aparte de destacar todo el trabajo territorial que se tienen, jugaron un rol muy importante en la proyección de Sur City, ¿no? Con todo el tema de la conexión eléctrica en esa zona. Voy a hablar un poquito de eso cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. 7:44, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos esta conversación en el contexto y cumplimiento de sus 24 años de estar en el mercado ETESAL, conversando con su presidente Edwin Núñez. Edwin, te decía, y voy a aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar de 2 aspectos importantes. Sí. Uno es la presencia de ustedes en el proyecto Sur City, en el caso muy particular de acá de la zona costera de La Libertad, como también de Sur City 2, y de otro tema que me parece que es bien importante esta mañana, que resaltar es el rol que van a jugar para poder complementar o echar a andar el proyecto soñador del Tren del Pacífico. Comencemos con Sur City luego. Sí, yo creo que Sur City es un proyecto emblemático, ¿verdad? Y es el desarrollo de toda la costa de El Salvador. Por supuesto, estamos trabajando en una nueva subestación, y esto pasa por una nueva subestación, que es la subestación Tamanique, que de Talnique, que es la que vamos a inaugurar, vamos a conectar a Tamanique, y esta va a servir toda la energía para toda la zona de La Libertad, ¿verdad? Toda la zona costera, para que puedan realmente tener y puedan desarrollarse nuevos proyectos. Nosotros sabemos que tener energía no significa solo poder encender un foco, sino que no haya un viento, o que no enciendan, o que no haya diferentes en la zona que enciendan un foco, o haya mayor demanda y entonces se vaya la energía. Por eso es que entra ETESAL, para mejorar la calidad de esa energía y que haya capacidad en toda esta zona. Pero también estamos desarrollando dentro del nuevo plan de expansión unos proyectos que van a ir desde Acajutla hasta La Unión. ¿Qué quiere decir esto? Que estas nuevas líneas que van a recorrer toda la costa servirán para 2 cosas importantes, y son las que tú has mencionado. Primero, para Sur City,
y segundo, para poder servir la energía al Tren del Pacífico. Ya estamos trabajando con los equipos técnicos que están viendo todo el tema del Tren del Pacífico y por supuesto viendo todas las capacidades eléctricas y cómo va ETESAL a ayudar a que este proyecto se pueda hacer realidad para los salvadoreños. Este proyecto yo siempre digo que es un proyecto, es un sueño, que en El Salvador muchas veces antes soñábamos, pero las cosas no se daban. Ahora con el presidente Nayib Bukele tenemos esa gran oportunidad de que los proyectos o los sueños que los salvadoreños tenemos sí se pueden llevar a feliz término. Mira, y el tema del Tren del Pacífico es importante, lo que escuchamos, va a ser eléctrico. Va a ser eléctrico. Ok. Sí. Como parte de la nueva, digamos, y lo moderno que representa esto. Sí. Y todo este tipo de proyectos que tú nos mencionas esta mañana vienen a ser un estímulo también para los inversionistas, ¿no? Ya hablabas de cómo esto no solo representa un bien básico para alguien que necesita energía en su casa, sino también para la generación de industria, para la promoción de la industria y el desarrollo, pues en este caso turístico, que merecen zonas como la que estamos hablando puntualmente. Tú cuando te referís a las nuevas inversiones, no solo turísticas, sino que industriales, entonces, ¿qué es lo que buscan estas grandes empresas o estas empresas para instalarse en el país? Buscan primero que haya energía confiable. Quiere decir que no haya energía que tenga una fluctuación que pueda arruinar sus equipos. Y segundo, lo que buscan es precio. ¿Y cómo se logra mejorar el precio de la energía? No solo para los salvadoreños, sino que también para estas nuevas inversiones o para las inversiones actuales, a través de nuevos parques de generación. Y esos nuevos parques de generación, en este caso fotovoltaicos que están buscando instalarse en el país, esto lo que van a lograr es que puedan pasar esas dos cosas. Primero, que haya mayor capacidad de generación, y segundo, que puedan mejorarse el precio de la energía porque entran. El Salvador se está preparando para grandes cosas. ETESAL, nosotros sabemos que en el mundo también ya se habla del almacenamiento de las baterías, ¿verdad? Las baterías que lo que logran es, porque toda la energía que se genera a través de las plantas fotovoltaicas, hay un excedente de energía. Y este excedente de energía que no puedes utilizar porque no puedes meterla al mercado, entonces muchas veces si no tienes un contrato hay un vertimiento, o sea, pues que no se es utilizada. A través de las baterías o a través del almacenamiento, que estamos trabajando en conjunto con el superintendente de CIGET, el ingeniero Manuel Aguilar, un proyecto donde vamos a desarrollar bancos de baterías en todas las subestaciones o en algunas subestaciones de ETESAL para dos cosas. Las baterías no solo nos sirven para el almacenamiento, sino que también para mejorar y que no hayan diferentes niveles de fluctuación en la red de transmisión, porque que a veces representa también un problema para muchos, ¿no? La fluctuación, lo que comúnmente se conoce en el mercado fluctuante exactamente. Entonces este almacenamiento o estos bancos de baterías que se van a instalar en las diferentes subestaciones van a venir a solucionar problemas de la red, pero también a poder tener la capacidad de almacenar esa energía que no se está utilizando. Nosotros en ETESAL estamos buscando llevar la parte de transmisión a primer mundo, ¿verdad? Y eso siempre es importante, utilizando las mejores tecnologías y no utilizando tecnologías que otros usaron hace 20 años. Nosotros estamos llevando, es más, la nueva subestación Tamanique es una subestación GIS, que ya no es como la que acabamos de ver, un gran predio donde están el transformador y la subestación y todo, sino que son encapsuladas. Entonces ya el uso, no solo de espacio, sino que de la tecnología para estas subestaciones ya es diferente. Entonces estamos llevando, y todas las nuevas subestaciones de ETESAL
quiero decirte, van a ser subestaciones GIS, que son subestaciones encapsuladas, que lo que hacen es no solo eficientar, sino que también tener menor espacio y llevarnos hacia el futuro en la tecnología. Tú me hablabas acerca de esa intercoordinación o comunicación que existe, obviamente la siguiente es el ente normador regulador, ¿verdad? De todo el sistema. ¿El marco regulatorio del país favorece todo este...? Sí, es importante cuando llegan los empresarios a ETESAL, porque tocan las puertas toda la semana y nosotros pues lo recibimos, aunque muchas veces no sean solo un tema de transmisión y de poderse conectar, sino que tratamos de colaborar con toda esta gente que anda buscando, de ahí los enviamos a las diferentes instituciones para que puedan hablar con los funcionarios y ver esa inversión. Creo que la posibilidad que tiene el país hoy por hoy de crecer en todos estos temas de inversión es importante y única, ¿verdad? El país creo que no solo tenemos quizás poder decir en toda la historia somos la parte de seguridad, creo que es importante y creo que ha sido una diferencia en muchos años, pero esto también nos lleva a otras cosas, a que haya mejor inversión, porque vienen estas empresas y dicen, miren, en El Salvador es seguro, hay que invertir. Tú vas a cualquier otro país, ahora podemos decir a países muchas veces de primer mundo, y tú ves cómo hay, o sea, un tipo de delincuencia, de asalto, de esto, y no hay control. Y tú venís a El Salvador y bueno, hasta aquí todo lleva un proceso. Ahora vemos hasta los conductores, cómo está haciendo un buen trabajo el viceministro de Transporte y por supuesto el ministro de Obras Públicas, Romeo, en el caso de los transportistas. O sea, ya estamos comenzando a ordenar, a volver a ser el país que éramos, no, a volver a ser un país que tendríamos que haber sido, un país ordenado donde exista la seguridad, pero también que las personas se sientan tranquilas, no solo en las calles, sino que también en sus casas. Hablando de ese, digamos, de ese marco en el que se mueve ETESAL, ¿qué papel dentro del CIEPAC también, cómo se mueve? Nosotros, el CIEPAC, que cuando nos elevamos a nivel centroamericano hay todo diferentes organizaciones. Si podemos decir, el símil de ETESAL en el CIEPAC es el EPR, del cual ETESAL es accionista del EPR, que es el dueño de toda la red de transmisión de Centroamérica. La UT, el símil es el EOR, ¿verdad? Es la que se encarga de todo el mercado eléctrico en la región y digamos la máxima autoridad o el regulador, que en este caso El Salvador es CIGET, pero en Centroamérica es la CRIE. ¿Y quién está conformada la CRIE? La CRIE está conformada por los superintendentes o por la autoridad regulatoria de cada país. Entonces todo va en concordancia, ¿verdad? Para poder realmente desarrollar un mercado que es un ejemplo. Yo te quiero decir que el CIEPAC es un ejemplo a nivel del mundo y lo toman como muchos como ejemplo porque es un mercado abierto, regional, donde no hay limitantes y donde quien puede hacer un contrato o quien puede meter la energía al mercado, pues lo hace. Sí, porque realmente es a la hora de ver las necesidades o mejor dicho las carencias de energía, inmediatamente estamos conectados, ¿no? Exactamente. Porque por eso el CIEPAC se da en ese contexto de estar conectados frente a la necesidad o la comercialización o la compra de energía, ¿no? Dos factores. Uno, el precio, que pueda conseguir un mejor precio fuera. Y dos, y no por desabastecimiento. Nosotros hace algunos años, creé en tu programa. O escasez, creo que es el término, ¿no? Tu programa fue de que recientemente había un diputado guatemalteco había dicho que El Salvador dependía de Guatemala que si le íbamos a pagar porque era el 22 o 23% Y entonces viene, y por cierto en tu programa viene y aclaré de que El Salvador tiene hoy por hoy capacidad de 2.800 de generación de energía mega por hora. Sí, entonces ¿qué quiere decir? Y utilizamos cerca de 900. Entonces estamos
pues tenemos la capacidad. Y realmente yo creo que los salvadoreños, y eso ha sido también un trabajo importante porque el crecimiento que ha habido en estos 4 años de nuevas generaciones, por supuesto con el apoyo del presidente Nayib Bukele, hemos visto Energía del Pacífico, hoy por hoy genera cerca del 30%, entre un 25 y un 30% de la energía que se consume en el país. ¿Verdad? Es interesante ese mundo de digamos, del mercado energético, y verlo desde ese ángulo. El tiempo lamentablemente se nos fue. Yo quiero agradecerte, Edwin, que nos hayas acompañado esta mañana, felicitarte por todo el trabajo que desarrollas con ese plan de expansión de esta importante institución, empresa, ETESAL, y su rol en estos nuevos proyectos como el Tren del Pacífico que nos comentabas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Primero agradecerte a ti y también a cada uno de los televidentes, agradecerles y decirles que todos nos sentimos orgullosos del país que estamos viviendo, gracias al presidente Nayib Bukele. Y un saludo a la diáspora, como siempre, que son gente que siempre están pendientes de tu programa en todos lados del mundo. Bueno, y tu papel, que siempre fue muy ponderante también, es con la diáspora, ¿no? Seguimos siempre en comunicación con todos ellos alrededor del mundo. Vienes de ese nicho, ¿verdad?, de hermanos salvadoreños. Gracias nuevamente. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.